Jóvenes. Vamos a que se conecten a sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vayan poniendo sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Bueno, jóvenes, si yo no me equivoco, estamos en la semana 15, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes tienen la tarea de hacer el diagrama de estado, el diagrama de clase, el diagrama de objetos
Y en la semana 15, que es esta de aquí, tienen de tarea hacer el diagrama entidad-relación, ¿verdad? O lo que es lo mismo el modelo conceptual, ¿no? Entonces estaríamos en la semana 15. Lo que nos queda son apenas una semana, creo yo, porque la semana 15, porque la semana 16, perdón, yo creo que es la semana del proyecto PIS, ¿verdad? Y si no es la semana del proyecto PIS, tal vez el examen sea para la semana 17, ¿no? Entonces y aquí les he puesto la lección en la semana 17, pero ya ahorita está habilitado. Si ustedes gustan, pueden ya dar la lección porque creo que está abarca hasta el modelo conceptual. Entonces, si ustedes gustan, ya podrían dar la lección. Probablemente para el examen vayan a otros temas. Entonces, tienen este probablemente sea el último deber, el diagrama entidad-relación. Va a ser relativamente fácil el diagrama, ¿verdad? Se basa, o sea, si ustedes han hecho el diagrama de clases, todos los demás diagramas se les van a hacer fáciles, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, en tareas, creo que el diagrama entidad-relación es el último deber que les voy a enviar, ¿verdad? Pero está el tema de la lección. La lección, como ustedes ya saben, probablemente no tenga puntaje, es decir, los 2 puntos de la lección van a ser reemplazados por la nota del proyecto PIS. Entonces, ustedes van a dar la lección, pero probablemente esa nota no sea utilizada. Sin embargo, les va a servir porque probablemente el examen sea una estructura muy similar a la lección, ¿no? Entonces, les va a servir para practicar, ¿sí? Así que les recomiendo que hagan la lección, ¿verdad? Lo que sí tienen que hacer son todos los deberes y todos los cuestionarios, porque eso sí tiene nota individual, y ya pueden ustedes ir chequeando sus notas. Está un poco corto de tiempo, así que todavía no les he calificado, pero yo creo que en esta semana, en algún momento me va a dar el tiempo ya de comenzar a revisar todos los trabajos para que ustedes antes del examen puedan aquí mismo en el aula virtual consultar todas sus notas y sus porcentajes de asistencia. Ya, entonces, entonces lo último que vimos la semana pasada, vimos ya un diagrama entidad-relación. Aquí tenemos un diagrama entidad-relación de nivel superior. Vimos cómo estas clases de entidades se relacionaban entre sí y vimos la aplicación de las relaciones que no era muy diferente que los diagramas de estado, ¿no? Obviamente la notación cambia un poquito, eh, pero no mucho, ¿no? Entonces, este sería más o menos un diagrama similar ustedes deberían hacer. Eso sí, me gustaría que incluyan los atributos y sus modificadores y sus símbolos de visibilidad para que sea un diagrama completo, ¿no? Bueno, entonces, como este diagrama entidad-relación nos sirve específicamente para modelar diagramas de base de datos, ¿no? Entonces, este es un diagrama que desde mi punto de vista se utiliza bastante, o por lo menos yo lo he utilizado bastante, y ustedes deberían de utilizarlo cuando estén diseñando sistemas, que es uno de los más importantes, diría yo. Entonces, antes de que este diagrama entidad-relación sea funcional, nosotros debemos de aplicarles unas reglas de normalización, ¿no? Las reglas de normalización van a servir para que la estructura
de nuestra base de datos, o sea, nuestro modelo de base de datos, sea más estable, ¿verdad? Y más pequeña, dice aquí, ¿no? Bien, entonces son tres reglas de normalización que las tenemos allí presentes. En el primer paso, la primera regla, vamos a eliminar todos los grupos que están repetitivos y vamos a identificar lo que es la clave primaria, es decir, que no podemos tener información repetida o o lo que se llama información redundante. Entonces esto nos ayuda a reducir el tamaño de nuestra estructura y no solamente nos ayuda a reducir el tamaño, sino que cuando tenemos datos repetidos, siempre es probable que un dato diga una cosa y que otro dato diga otra cosa. Es decir, siempre es probable que tengamos una incongruencia, ¿no? Entonces, una de las cosas por las cuales los sistemas son seguros es que los sistemas generalmente, ¿verdad?, tienen información congruente, ¿no? Entonces, no podemos hacer un sistema que permita la incongruencia y por lo tanto tenemos que normalizarlo para que esto de aquí no ocurra. El segundo paso dice que asegura que todos los atributos no sean claves que dependan por completo de la clave primaria, ¿no? Entonces, los atributos de una entidad tienen que ser atributos que no dependan de la clave primaria, ¿sí? La clave primaria, como ya sabemos, es la manera de identificar a un registro de manera única. Bien, el tercer paso dice que elimina las dependencias transitivas. En una dependencia transitiva, los atributos que no son claves dependen de otros atributos que tampoco son claves, ¿no? Entonces, allí este tipo de dependencia se debe eliminar. Bien, entonces aquí tenemos un diagrama del proceso que tenemos que hacer. Primero tenemos que relacionar sin normalización, eso ya lo hemos hecho, simplemente creamos las entidades y las relacionamos entre sí, y eso ya vimos que es fácil de hacer. Después eliminamos los grupos que son repetitivos, ¿verdad? Entonces allí aplicamos la primera norma de normalización, ¿verdad? O la primera regla de normalización, ¿verdad? Luego tenemos que eliminar las dependencias parciales, entonces ahí estamos aplicando la segunda forma normal, ¿verdad? O la segunda regla de normalización. Y por tercero tenemos que eliminar las dependencias transitivas. Entonces, esto de aquí es que aplicamos la tercera forma normal o la tercera regla de normalización. Entonces, una vez que hemos aplicado las tres reglas o tres normas, ¿verdad?, de normalización, en ese momento ya nuestro diagrama queda listo para como un diseño, como un modelo de datos ya terminado. Bien, entonces analicemos el siguiente diagrama entidad-relación. Esta es de una base de datos de una empresa, ¿no? Aquí tenemos la clase vendedor, la clase cliente, la clase almacén y la clase ventas. Y tenemos las diferentes relaciones que hay entre ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que un vendedor, ¿verdad?, genera de una a muchas ventas. Yo diría que podría generar 0 ventas si el vendedor es malo. Obviamente, un vendedor que no genera ventas es un vendedor que no va a durar mucho en la empresa, pero justamente eso podría ser un vendedor que llegó, no realizó ventas y se fue. Entonces, podría ser que el vendedor tenga 0 ventas, ¿no? En este caso, aquí han puesto que el vendedor por lo menos tiene que tener una venta, ¿verdad? Pero la idea es que el vendedor tenga muchas ventas, ¿no? Entonces, aquí vemos un vendedor que puede generar muchas ventas. Y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Vemos que una venta debe ser llevada a cabo por un vendedor, ¿no? Entonces tenemos de arriba a abajo la relación y de abajo a arriba, esta es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Luego las ventas se relacionan con los clientes. Entonces, una venta debe ser comprada por un cliente, ¿no? Y aquí la relación es de uno a uno, porque la venta solo existe, ¿verdad?, si existe un cliente. Si no existe cliente, la venta no existe. Por lo tanto, aquí la relación es de uno a uno. Y un cliente tiene que estar registrado en uno
o muchas ventas, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿verdad? Un cliente tiene que estar registrado en un documento de venta, ¿verdad? Y el cliente puede tener una o muchas ventas, es decir, que puede haber comprado muchas veces, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la relación y si nos damos cuenta, la entidad ventas es una entidad, ¿verdad? Si lo vemos aquí, es una entidad asociativa, ¿verdad? Y esta entidad asociativa está existiendo porque está siendo utilizada para unir a las otras dos entidades, ¿no? Entonces, ventas aquí es una entidad asociativa que asocia al vendedor con el cliente. Porque si relacionamos directamente al vendedor con el cliente, un vendedor puede tener muchos clientes y un cliente puede tener muchos vendedores, ¿no? Entonces, por eso se requiere de esta entidad asociativa para poder asociar estas dos entidades, ¿no? Y finalmente, pues un cliente se relaciona con el almacén porque un cliente, digamos, que compra en un almacén, ¿verdad? Entonces, el cliente está relacionado de uno a uno con el almacén, aunque podría ser que exista más de un almacén. Si es así, ya sería una relación de muchos a muchos, ¿no? Pero en este caso dice que un cliente compra en un almacén y un almacén puede tener muchos clientes, ¿no? Entonces, aquí es una relación de, de uno a muchos, ¿no? De cliente a almacén es una relación de uno a uno y de almacén al cliente es una relación de uno a muchos. Entonces, este es el diagrama entidad-relación que estamos revisando, ¿no? Bien, entonces, revisemos ahora la relación muchos a muchos. Dice, una relación de muchos, de una relación de uno a muchos, generalmente es la relación más común que podemos encontrar, eh, pero las relaciones de muchos a muchos deben descomponerse en dos relaciones de uno a muchos, ¿no? Entonces, eso yo ya se lo venía avisando desde antes, es decir, que cuando dos entidades se relacionan de muchos a muchos, ese tipo de relación tiene que ser rota porque no se aconseja, ¿no? Cuando la relación es de muchos a muchos, se requiere de tres tablas, ¿verdad? Para poder romper ese tipo de relación. Una tabla sería para cada entidad que está participando en la relación y otra tabla sería para los datos de dicha relación. Ya, entonces, en este caso tenemos la entidad cliente, la entidad pedido y la entidad artículo, ¿no? Entonces, si yo relaciono al cliente directamente con el artículo, yo puedo decir que un cliente compra muchos artículos y un artículo es comprado por muchos clientes. Entonces, ahí estamos viendo que tenemos una relación de muchos a muchos entre clientes y artículos. Por lo tanto, necesito una tercera entidad, ¿verdad? Que rompe esa relación de muchos a muchos que hay entre cliente y artículo. Y esa entidad es pedido, ¿no? Entonces, aquí relacionamos al cliente con el pedido. Un cliente puede tener de uno a muchos pedidos y un pedido debe ser realizado por un cliente. Entonces, aquí tenemos una relación de uno a muchos, ¿verdad? De izquierda a derecha y de uno a uno de derecha a izquierda. Y asimismo, un pedido puede tener de uno a muchos artículos, ¿verdad? Y un artículo puede tener de uno a muchos pedidos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que tenemos una relación de uno a muchos de izquierda a derecha y de uno a muchos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, aquí entre a pedido y artículo tenemos una relación de muchos a muchos, ¿no? Ya, entonces, aquí en estas dos entidades que se están relacionando, a nivel de base de datos, cuando nosotros creemos las tablas, ¿no? Para cada entidad se le equivale una tabla en base de datos y para atributo de la entidad vendría a ser un campo de la base de datos y para cada instancia de la clase, que vendría a ser un objeto, vendría a estar representado por un registro de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos los datos del pedido.
En el pedido tenemos número de pedido, fecha de pedido, número de cliente, es lo normal de un pedido. Y tenemos la nueva tabla pedido artículo, que va a servir como el vínculo entre estas dos, ¿verdad? Y pedido artículo va a tener el número de pedido, el número del artículo y la cantidad ordenada. Y esta pedido por artículo a su vez se va a relacionar con la maestra de artículos, que tiene número de artículo, descripción del artículo, costo, precio y cantidad disponible. Entonces tenemos esta tabla que va a romper esta relación de muchos a muchos entre el pedido y el artículo. Bien, vamos a hablar ahora de las restricciones de integridad, ¿no? Entonces, ¿qué son estas restricciones de integridad? Estas de aquí son reglas que van a gobernar las acciones que va a poder realizar el motor de la base de datos. Estas acciones consisten en modificar, eliminar registros, y este tipo de acciones o este tipo de reglas va a ayudar a que los datos se mantengan precisos, ¿no? Los datos de la base de datos pues sean datos precisos y que mantengan su integridad. Entre las reglas de integridad o las reglas de restricción de integridad que podemos encontrar en las bases de datos, tenemos la integridad de la entidad, tenemos la integridad referencial y tenemos la integridad de dominio, ¿verdad? Por ejemplo, una regla de todas las bases de datos es que la clave primaria no puede ser nula. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo una entidad de cliente y esa entidad de cliente, obviamente, su información se va a guardar en una tabla de cliente y digamos que la clave primaria sea el número de cédula y en ese momento no se tiene el número de cédula del cliente, entonces yo no puedo decir, voy a guardar el cliente y después le pongo la cédula porque ahorita no se acuerda, no la tiene en la mano. Entonces, eso la base de datos no lo permite, ¿verdad? La base de datos tiene reglas y parte de esas reglas es que el campo que hace de clave primaria no puede estar vacío, ¿sí? Cuando un campo de un registro de una base de datos está vacío, se dice que tiene un valor de nulo, ¿sí? No es blanco, ¿verdad? No es sin espacio, sino que es nulo porque todavía no se ha definido, ¿no? Entonces, la clave primaria de la base de datos no puede estar nulo porque justamente para poder identificar a ese registro se requiere de la base de datos, ¿no? Entonces, como se requiere poder identificarlo y la clave primaria es la manera de identificarlo, al no tener valor en la clave primaria sería imposible poder identificarlo. Por lo tanto, esta es una regla, ¿verdad? Esta es una restricción que tiene la base de datos para garantizar que la información que está almacenada en la base de datos me va a permitir procesos limpios sin ambigüedades en la información. Bien, entonces aquí tenemos que dice que la tabla que está conectada en un extremo de la relación se llama padre y la tabla que está conectada al extremo de muchos de la relación se llama hija. No, en este caso yo creo que sería, en la mayoría de los casos, generalmente el esquema que se utiliza es el de cabecera y detalle, ¿verdad? Entonces hay una tabla que es como que tiene el registro principal, ¿verdad? Y hay otra tabla que contiene el detalle de ese registro, ¿no? Por ejemplo, una factura tiene la cabecera de la factura donde está el cliente que compra, la fecha que compra, el vendedor, y el detalle de la factura son los artículos que está llevando. Entonces, así ese modelo es muy repetitivo cuando estamos modelando bases de datos, ¿no? Entonces aquí lo llaman como padre e hija. No es el modelo, no es el modelo de la herencia, sino que es para indicar que hay una cabecera y que hay un detalle y que el detalle depende de esa cabecera, ¿sí? Bien,
Por ejemplo, lo que es la integridad referencial significa que todas las claves externas en la clave de muchos, o sea, en la clave de las hijas, deben de tener un registro que coincida con la tabla padre, ¿no? Entonces, yo aquí tengo mi tabla de cabecera, ¿verdad? Y por acá tengo mi tabla de detalle. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una relación entre estas dos entidades que va a ser una relación de 1 de 1 a muchos, ¿no? Entonces, es la típica relación. Me está saliendo chaco las rayitas. Ahí yo aquí todo, pero ahí. Entonces, es la típica relación de 1 a muchos que ustedes van a encontrar, ¿no? Entonces, la integridad referencial, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, la cabecera debe tener una clave primaria, digamos que sea la factura, entonces va a ser el número de factura, la clave primaria, y tiene otros campos como son, por ejemplo, la fecha, qué sé yo, el código del cliente, el código del vendedor, ¿verdad? Entre otros, por ejemplo, bueno, hay entre otros, ¿no? Entonces tenemos estos datos en la cabecera y en el detalle tenemos otros datos como son el número de ítem, digamos que este es el detalle, la factura, tenemos el código del producto, tenemos la cantidad que compró, generalmente tenemos el precio, a veces tiene también el costo, algunas veces también se tiene el IVA y también el descuento si es que hay, ¿no? Primero vamos a poner el descuento, ¿verdad? Y luego el IVA. ¿Ya? Entonces estos son datos que a veces tenemos, ¿no? Entonces hay una relación entre la cabecera y el detalle. Digamos que este de aquí sea el ítem número 1, ¿verdad? Y digamos que esta sea la factura 100. Ya, entonces el ítem número 1 le pertenece a la factura 100, ¿verdad? La integridad diferencial dice que no puede existir este ítem si primero no existe la cabecera. ¿Qué pasa si yo primero creo el ítem, pero no creo la cabecera todavía? Si yo saco un reporte y digamos que esto de aquí es un ítem que se vendió a 1000, digamos que es un producto medio caro y se vendió a 1000, ¿verdad? Y yo saco un reporte de ventas, ¿verdad? Yo voy a tener que vendí 1000 en el día. Y yo estoy contento, vendí 1000 en el día. Y ahora yo digo, bueno, quiero ver cuál fue la factura, que me generó esa venta de 1000. Entonces, obviamente, para esta venta, este detalle de venta, debería existir la cabecera que me dice que esta venta salió de la factura número 100. Pero si yo no he creado todavía la factura y tengo el detalle de venta, entonces voy a tener los 1000, pero no tengo la cabecera, por lo tanto voy a tener una incongruencia en la información. Esto de aquí se conoce como la integridad referencial, es decir, el detalle no puede existir si primero no existe la factura, ¿no? Y esto está relacionado. ¿Cómo están relacionados? Porque aquí, ¿verdad? En el detalle también se guarda el número de factura, ¿sí? Entonces, la integridad referencial, lo que me dice es que
lo que me dice es que este detalle, ¿verdad? Tiene un padre, ¿verdad? Y que ese padre tiene que estar allí. ¿Qué sucede si yo borro la cabecera? Si yo borro la cabecera, pero no borro el detalle, aquí todavía me van a salir los reportes la venta de 1000, pero ya no tengo la factura que generó esa venta de 1000. Por lo tanto, esto sería, generaría una información incongruente y entonces ahí estaría rompiendo las reglas de integridad referencial, ¿no? Entonces, la integridad referencial me dice que para que exista el hijo, debe de existir el padre, y si yo quiero eliminar al padre, tengo que eliminar primero a los hijos. Por ejemplo, ¿qué sucede si esta factura, yo ahora digo, no, esta va a ser la factura 102? Si esta es la factura 102 y yo saco el reporte de ventas y veo que vendí 1000 y digo, ¿cuál es la factura que le corresponde que se vendió los 1000? ¿Verdad? Aquí dice la factura 100. La factura 100 ya no existe porque la factura 100 ahora es la factura 102. Por lo tanto, tengo un hijo huérfano, ¿verdad? Entonces ahí estoy rompiendo la integridad referencial. Entonces, la integridad referencial no me deja eliminar un padre si no he matado un hijo, ¿verdad? Y tampoco me deja cambiar un padre sin antes cambiar al hijo, ¿no? Entonces, aquí ya no hay integridad referencial. Aquí regreso el número de factura y en este momento sí tengo la integridad referencial, ¿no? Es decir que este padre tiene a este hijo, ¿verdad? Y mientras el padre exista, el hijo también existe, y si el padre cambia, el hijo también debería de cambiar para mantener la integridad referencial. La integridad referencial entonces es la dependencia del hijo hacia el padre, ¿verdad? Y también es que yo no puedo eliminar al hijo si antes no puedo eliminar al padre si antes no he eliminado al hijo, y no puedo cambiar al padre si el hijo tampoco no cambia, ¿no? Entonces, eso es integridad referencial. No sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, entonces, asumo que esto ha sido entendido y entonces regreso a las diapositivas. Ya, entonces aquí estamos viendo que nos dicen que dentro de las restricciones que podemos tener en la base de datos, también tenemos las restricciones de integridad referencial, ¿verdad? Y ya vimos lo que era la integridad referencial, ¿no? Entonces la integridad referencial tiene que ver con que un padre, mejor dicho, un hijo tenga su correspondiente padre, ¿verdad? Y que están relacionados. ¿Y cómo se relaciona el hijo con el padre? Se relacionan por un campo que identifica al padre de manera única, que es la clave primaria, ¿no? Entonces, con la clave primaria, ¿verdad? Entonces, con la clave primaria, que en este caso sería el número de factura, el hijo identifica al padre. ¿Y cómo lo hace? Pues el hijo también tiene registrado el número de factura, o sea, también tiene registrado la clave primaria, ¿no? ¿Cuál es la clave primaria de la cabecera? Vendría a ser el número de factura. Entonces aquí nosotros podríamos poner algo así. También se representa así como PK de clave primaria. ¿Sí? Y por acá también tenemos el número de factura, pero aquí no sería la clave primaria porque el número de factura es la clave primaria en la cabecera es la clave primaria, pero aquí en el detalle no es la clave primaria, aquí vendría a ser una clave foránea, ¿verdad? Una clave foránea, es decir que
este dato de aquí no es clave primaria, pero es clave primaria en otra tabla, ¿no? Entonces aquí, esto vendría a ser una clave foránea. Y la clave primaria del detalle, pues vendría a ser otro, generalmente debería ser tal vez el número de ítem, pero a veces en las tablas, nosotros podremos tener una clave primaria que sea un número secuencial, y otras veces podemos tener una clave primaria que es compuesta. No, yo por lo menos suelo tener claves primarias compuestas, en la cual la clave primaria del hijo, que se llama detalle, vendría a ser el número de factura más el número de ítem. Entonces, estos dos campos me identifican el registro de detalle de manera única, ¿no? Entonces, o también podría tener una clave primaria aparte, que puede ser un número secuencial. Entonces, cualquiera de las dos alternativas es válido, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo por qué es la importancia de la clave primaria que sirve para identificar un registro de una tabla. Y en este caso, las claves primarias que identifican de manera única a un registro suelen ser utilizadas como claves foráneas en otras tablas, y a través de esos campos que tienen en común se arman las relaciones, y estas relaciones, ¿verdad? Permiten definir lo que se conoce como la integridad referencial. Y eso es muy importante dentro de los sistemas, la integridad referencial. Esa es una de las principales labores que define o que ayuda a definir el administrador de base de datos. Ya, entonces, aquí en el segundo párrafo habla de que no podemos cambiar una clave primaria que tengan hijos que dependan de esa clave primaria, porque en este caso esos hijos perderían la referencia hacia el padre, y por lo tanto esos hijos quedarían huérfanos, ¿no? Y esto es un dolor de cabeza en base de datos. Anteriormente, en los primeros sistemas no existían estas reglas de integridad referencial, y esto provocaba información incongruente dentro de los sistemas. Y les voy a contar una anécdota, ¿no? Eh, en mis trabajos, cuando yo he diseñado, pues generalmente le daba mucha importancia a la integridad referencial, entonces yo no tenía este tipo de problemas, aunque sí tenía muchos problemas que saltaban cuando los usuarios o las aplicaciones trataban de ingresar o modificar información. Entonces salían errores de integridad referencial, pero realmente no eran errores, era que el usuario, ¿verdad? O el programa estaba tratando de romper algunas de las reglas de la integridad referencial. Entonces el motor de base de datos no lo permitía. El motor de la base de datos garantiza que estas reglas se cumplan sí o sí, y si no se cumplen, pues no graba la información. Entonces yo en mi vida pues vi muchos de estos casos donde habían errores, donde la información no se grababa porque por algún tipo de error se estaba rompiendo las reglas de integridad referencial, ¿no? Bien, eh, no hace mucho, ¿verdad? Y yo estuve utilizando un sistema, y en este sistema yo estaba ingresando una información, y cuando ingresé la información, ¿verdad? Salió como una demora en el sistema, un error. Entonces, por ejemplo, yo estaba registrando una cabecera 1, ¿verdad? Que corresponde a un detalle 1, y dio como un error, ¿verdad? Pero logré ingresar. Después me llamaron y me dijeron que yo había ingresado una información en una cabecera 2, o sea, otro registro, ¿sí? Que yo había ingresado una información en una cabecera 2, pero yo decía, eso no puede ser porque yo no tengo permiso para acceder a la cabecera 2. Si yo no tengo permiso para acceder a la cabecera 2, ¿cómo pude yo ingresar la información a la cabecera 2? Y haciendo el análisis y todo eso, resulta que yo efectivamente no tenía permiso a la cabecera 2, sino que mientras yo cambiaba la interfase,
¿verdad? La pantalla no se refrescó tan rápido, o sea, yo escribía más rápido de lo que la interfaz aceptaba. Entonces, no se refrescó tan rápido la interfase. Y una cabecera 2 que debería convertirse en cabecera 1 para que yo ingrese la información, se quedó como cabecera 2 y el hijo que pertenecía a la cabecera 1 se quedaron como hijos de la cabecera 2. ¿Sí? Entonces a mí se me indicó que yo era culpable de eso allí porque yo había ingresado una información donde no se debía ingresar, o sea, en la cabecera 2, y yo decía, pero si yo no tengo acceso a la cabecera 2, ¿cómo puedo ingresar información a la cabecera 2? Ni que yo fuera hacker o algo de eso, ¿no? Entonces me dijeron eso, que yo era el responsable, pero yo decía, si estoy trabajando con un sistema y un sistema no debería permitir, miren lo importante del diseño, un sistema no debería permitir que mientras hago cambio yo de un código a otro, temporalmente el código no se refresque y me permita poner un botón de aceptar y lanzar un proceso cuando el código todavía está cambiando. Error 1 de diseño. Error 2 de diseño. Una base de datos que me permite ingresar hijos huérfanos a estas alturas de la vida. O sea que esa base de datos no tenía integridad referencial. Entonces ahí falló el diseño. ¿No? Sin embargo, pues como las personas que me están indicando esta situación, parece que no entendían mucho de sistemas y diseño de sistemas, decían que yo era el culpable porque yo había ingresado la información. Sí, yo ingresé la información, pero nunca quise ingresar la información de manera, o sea, como propósito, sino que fue un error del sistema. Segundo, el sistema me permitió ingresar una información que no me correspondía, o sea, en cabecera 2, que yo no tenía nada que ver con cabecera 2. Y tercero, la base de datos no saltó, no tuvo controles de integridad referencial. ¿Sí? Entonces, lo más fácil para las personas es buscar el culpable en la parte operativa, pero si a mí me pasó y me pasó a mí que no estoy buscando que eso ocurra, imagínense cuántas veces puede pasar. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está mal es el diseño. Y está mal tanto la parte de diseño en la parte de la presentación de ese sistema, como está mal el diseño en la parte de la base de datos. Pero eso, las personas que no tienen claros esos conocimientos no pueden verlos, ¿no? Están como diciendo, como que si a ti te cayó el rayo, entonces tú eres el culpable porque te cayó el rayo. Entonces, no es así. Bien, entonces, en esta experiencia que me pasó a mí, ¿verdad? Que viví, miren que estos son errores de diseño, ¿no? Y por eso es importante que cuando ustedes hagan sus diseños, apliquen, ¿verdad? En la base de datos lo que es la integridad referencial. La base de datos funciona independiente de la aplicación que ustedes están funcionando. Todas estas validaciones ustedes las deben de poner en la aplicación, pero como la aplicación no está libre de errores humanos, también debe ir en la base de datos, ¿no? Y es más seguro poner las reglas del negocio en la base de datos porque allí no hay, con una aplicación yo puedo crear una aplicación satélite y saltarme ciertas seguridades. Pero en la base de datos, el motor de la base de datos es el que realiza estas operaciones de manera única, ¿no? Por lo tanto, pues es más seguro poner las reglas aquí. O sea, en ambos lados, ¿no? Es seguro poner en ambos lados, pero es más seguro ponerlas en el motor de la base de datos. Sí, Javi. No sé si tengan alguna inquietud o pregunta con respecto al tema que estamos tratando. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, esto ya les había mencionado, no podemos eliminar un registro padre que tenga hijos, ¿verdad? Es decir, el padre se hace responsable de sus hijos, no, aquí no hay el abandono, ni nada de eso. Entonces, el registro padre que tiene registros hijos no se puede eliminar porque dejaría a los hijos huérfanos. Y un hijo huérfano es peligroso porque los datos están allí, ¿verdad? Pero con el padre se pierde una información. En el caso que nosotros estamos viendo, si se va la cabecera
de la factura, perdemos nosotros quién fue el cliente, perdemos quién fue el vendedor, perdemos la fecha, perdemos el almacén, perdemos mucha información importante con respecto a esa cabecera. Ya. La integridad referencial dice que se implementa de dos formas. La primera es tener una base de datos restringida, es lo que yo les decía, que pongan las reglas en la base de datos, en el cual el sistema pueda actualizar o eliminar un registro padre solo si no hay registros hijos que coincidan, ¿no? Entonces, el motor de la base de datos se toma la tarea, se toma el trabajo de decir, ¿quieres eliminar un padre? Déjame ver si tiene hijos. Ah, ¿no tienes hijos? Elimínalo. ¿Quieres eliminar a un padre? ¿Quieres actualizar un padre? ¿Verdad? ¿Quieres actualizar un padre? Déjame ver si no tienes hijos, ¿verdad? Ah, si no tienes hijos, actualízalo, ¿no? Entonces ese es el primer enfoque. Es decir, que se valida, ¿verdad? Que el padre no tenga hijos para poder aplicar las operaciones de eliminación, ¿verdad? O de escritura o update que se realiza en la cabecera, ¿no? Y estos updates van directamente a la clave primaria, ¿no? Los updates no se refiere a los atributos independientes del registro, sino que va al atributo que identifica el registro. Y si ese atributo que identifica el registro cambia, obviamente pues podemos perder la referencia a ese registro y obviamente perder la referencia a los hijos, ¿no? Bien, entonces ese es el primer punto. Ya, de ahí vemos que dice que una base de datos en cascada, ese es otro tema, una base de datos en cascada eliminará o actualizará todos los registros hijos que se eliminen o modifiquen el registro padre, ¿no? Entonces, eso se dice que el padre desencadena los cambios. Por ejemplo, yo tengo la factura. Yo tengo aquí la factura 100, ¿verdad? Y digamos que yo quiero eliminar la factura 100. Entonces, si yo quiero eliminar la factura 100 y tengo o permito una operación en cascada, lo que va a hacer el motor de la base de datos es que antes de eliminar la 100 va a ir a el detalle, a verificar si hay hijos, y si hay hijos, primero elimina los hijos y luego elimina al padre. Entonces es una operación en cascada. De esta manera yo puedo eliminar, ¿verdad?, la cabecera, pero estoy garantizando que los hijos que pertenecen a esa cabecera desaparecen. De esta manera estoy garantizando yo la integridad referencial en mi base de datos, porque elimino al padre, pero el motor de la base de datos va y antes de eliminar al padre elimina a los hijos y allí elimina al padre, ¿no? Entonces no queda huella, digamos así, o sea, todo queda matemáticamente cuadrado. En cambio, si yo quiero actualizar el número de factura, digamos que quiero actualizar el número de factura y ya no quiero que sea el 100, sino que quiero que sea el 101. Antes de actualizar al padre, ¿verdad? El motor de base de datos actualiza al hijo, actualiza el cambio al hijo y después actualiza al padre. De esta manera se actualizan en cascada, es decir, se actualiza el padre y se actualizan los hijos y la integridad referencial no se pierde. Sigue relacionado la cabecera con el detalle a pesar de que cambió la clave primaria de la cabecera. Entonces, tanto para la actualización como para la eliminación, podemos permitir la actualización en cascada, es decir, que los hijos se actualizan o se eliminan cuando se actualiza al padre. Ya, más abajo dice, es mejor una relación restringida al eliminar registros. Las reglas de dominio de integridad se almacenan en la estructura de base de datos en una de dos formas. Ya, dicen que es mejor restringir la relación restringida al eliminar registros, es decir, que exista, que salten los errores, o sea, que el motor de la base de datos no permita que se eliminen los registros padres si es que no se han eliminado los registros hijos,
¿verdad? Y también en este caso estamos hablando de las reglas de dominio, de la integridad, ¿verdad? Entonces aquí las restricciones de verificación van a definirse a nivel de tabla, ¿no? Entonces, a nivel de tabla, nosotros podemos hacer referencia a los campos de las tablas, como vimos en el ejemplo, y las reglas se definen a nivel de base de datos con objetos separados y que se pueden utilizar con varios campos. Entonces, podemos definir las reglas a nivel de la tabla, es decir, que esa tabla tenga activado la integridad referencial o la cascada, o podemos hacerlo a nivel de la base de datos, es decir, que toda la base de datos funcione de esa manera. Ya, vamos viendo qué anomalías podría ocurrir cuando creamos tablas en la base de datos. Recuerden ustedes que las tablas son la representación de las entidades y el conjunto de todas las entidades vendría a ser la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué problemas pueden ocurrir? Puede ocurrir la redundancia de datos, es decir, que se almacenan los mismos datos en más de un lugar de la base de datos, ¿no? Eh, Eso tiene que ver con la tercera forma normal. Ya, entonces tenemos aquí la redundancia de datos. Eh, por ejemplo, por ejemplo, yo aquí en la cabecera, ¿verdad? Guardo el número de la factura y el número del cliente. Y de repente tengo otra tabla que se llame, voy a llamar ventas. Yo tengo esta tabla de ventas clientes y esta tabla de ventas clientes. Me tiene el número de factura y el código del cliente y la fecha, porque en esta tabla aquí yo hago un reporte y de repente el total, porque en esta tabla aquí yo hago un reporte y con este reporte pues yo saco las ventas por cliente. ¿No? Noten ustedes que tengo el número de factura, tengo el código del cliente, tengo la fecha, ¿verdad? De la tabla cabecera y también tengo el total de la tabla de detalle. Entonces, esta tabla de aquí prácticamente estoy repitiendo la información, ¿verdad? Entonces, tengo la información aquí. Ahora, imagínense ustedes que yo saco un reporte de la cabecera y que el reporte de la cabecera me saca 5,000 en ventas. Y luego saco otro reporte de las ventas del cliente y el reporte de las ventas del cliente me sale que tengo 4,500 en ventas. Entonces tengo diferencias. Entonces, y el gerente, y los gerentes son así, dicen, ¿y dónde están los $500 que me faltan? ¿Por qué me faltan $500? Y cuando los usuarios el sistema no les cuadra por un centavo, los usuarios desconfían del sistema y comienzan a decir, toda cosa que esté mal, es que es el sistema, es que el sistema está loco, es que el sistema no vale, es que el sistema no sabe sumar. Así dicen todos los usuarios cuando se quejan de los sistemas, ¿no? Entonces, por eso, tener información redundante no es conveniente. Ya, y también, imagínense, por ejemplo, aquí que yo tengo el detalle, y esto les cuento que a mí sí me ha pasado. Imagínense que aquí tengo el total. El total es el resultado de la cantidad por el precio menos el descuento más el IVA, y eso es el total. Imagínense que yo tengo un reporte
que se basa sobre el total y que me da 5.000 en ventas. Y que tengo otro reporte que lo que hace es que multiplica la cantidad por el precio, le aplica el descuento, le aplica el IVA y me saca 4.500. Entonces ahí tengo información incongruente porque un reporte de la misma base de datos me dice que tengo 5.000 y otro reporte me dice que tengo 4.000, ¿no? Entonces aquí tengo el campo total y el campo total es un campo que totaliza la cantidad por el precio. Pero si yo lo calculo, me da los 4.500 y si yo tomo el total, me da los 5.000. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor yo tengo un proceso que actualiza este campo, ¿sí? Pero de repente algo pasó con el proceso y no lo terminó de actualizar. Entonces, este campo no coincide con lo calculado. Por lo tanto, tengo una discrepancia. Y el gerente va a decir, ¿y por qué hay esa diferencia? Entonces, todas estas cosas aquí que les estoy mostrando les da dolor de cabeza. Entonces, no se puede tener información redundante y no se puede tener campos que totalicen porque esto podría causar incongruencia en la información, ¿no? Entonces, es algo que nosotros, los diseñadores, no queremos que ocurra. Ya, entonces ya vimos lo de la redundancia de datos. Cuando nosotros hacemos nuestro diseño de base de datos, tenemos que eliminar todos esos redundamientos. Aquí dice, una anomalía en la inserción ocurre cuando no se conoce la clave primaria y la base de datos no puede insertar un nuevo registro. Por ejemplo, lo que yo les decía, imagínense que yo estoy ingresando un cliente, pero el cliente no se acuerda de la cédula y la cédula es mi clave primaria. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle al sistema, oye, ingrésalo al cliente y después te ingreso la clave primaria? No, entonces el sistema va a decir, no puedo ingresar a ese cliente porque falta el dato de la cédula y el dato de la cédula es obligatorio. Por lo tanto, no puedo registrarlo hasta que no me des los datos completos, ¿no? Entonces, no nos permitiría el motor de la base de datos por las reglas de integridad, no nos permitiría ingresar a ese cliente sin cédula. Otra anomalía podría ser el de la eliminación, y es que cuando nosotros vamos a eliminar un registro, ¿verdad? Se pueden perder otros datos que están relacionados, ¿no? Entonces, si nosotros eliminamos un registro, recuerden ustedes que podría la base de datos tener integridad referencial, o sea, activada la cascada. Entonces nosotros borramos un registro y se borran los hijos, entonces estaríamos eliminando la información de los hijos. No es que esto no debe ocurrir, pero podría ser que de repente nosotros eliminemos información que no se debe eliminar. Otra anomalía en la actualización dice que se produce cuando se cambia el valor de un atributo y ocasiona que la base de datos contenga datos inconsistentes o que haya que modificar varios registros, ¿no? Entonces, cuando yo cambio el valor de un atributo, como por ejemplo la clave primaria, entonces también tendría que, para que la información quede consistente, tendría que cambiar la información de los hijos, ¿no? Y a veces los hijos son bastantes y esto provoca una respuesta de procesamiento alta en el motor de la base de datos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas, no son todos, pero son algunos de los problemas que podemos encontrarnos cuando estamos diseñando en la base de datos. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, ¿qué significaba la figura geométrica que tiene hardware y software? Ya, esto de aquí son entidades que se están relacionando, ¿verdad? Y generalmente el tipo de relación es de muchos a muchos. Entonces, utilizamos una entidad asociativa que lo que hace es romper esa relación de muchos a muchos. Y la palabra software no debería Esto, también tener eso. sí, esto quiere decir que estas entidades de aquí, ¿verdad? Son fuertes, es decir, que existen por sí solas, y que esta entidad es una entidad un poco más débil, es decir, que depende de los campos de los atributos de esta de aquí y de los atributos de esta de acá para existir. Y entonces, simplemente para indicar que
que esta se puso para romper ese tipo de relación y que no es muy fuerte. ¿Sí? Generalmente, como les digo, se utilizan para romper las relaciones de muchos a muchos, que como estamos viendo es importante, ¿no? Bien, entonces veamos este diagrama de aquí. Este es un diagrama entidad-relación de un sistema computarizado. Entonces veamos las relaciones que hay aquí. Aquí tenemos una entidad que se llama edificio del campus. Yo, digamos que si este sistema es importante, el sector físico, entonces estaría bien. Yo no le pondría edificios del campus. Yo le pondría tal vez instalaciones o edificios, ¿verdad? Para saber que ahí están todos los edificios que pueden existir en el campus, ¿no? Ya, entonces se supone que aquí están todos los edificios del campus, ¿verdad? Y estos edificios del campus se relacionan con las computadoras, ¿no? Entonces aquí vemos que la relación es que un edificio puede tener de 0 a muchas computadoras. Aquí yo pensaría que por lo general deberían de tener una, pero aquí meten la posibilidad de que tenga 0 computadoras, ¿no? Entonces de 0 a muchas computadoras, y una computadora pues debe de estar en un edificio del campus, ¿no? Obviamente la computadora no se puede partir para estar en más de un edificio, por lo tanto la relación es de 1 a 1. Bien, de allí la computadora se relaciona con otra entidad que se llama sistema operativo. Entonces una computadora puede tener de 1 a muchos sistemas operativos. Esto es técnicamente posible porque las computadoras eh, manejan una tabla de particiones, y en cada partición, ¿verdad? Puede tener instalado un sistema operativo independiente. Por lo tanto, es posible que una computadora tenga más de un sistema operativo, y la computadora debe tener por lo menos un sistema operativo. O sea, si es una computadora nueva, podría ya venir formateada, entonces podría ser aquí una relación de 0 a muchos, pero lo ideal es de que la computadora tenga un sistema operativo para que sea útil, ¿no? Entonces aquí es una relación de 1 a muchos, y un sistema operativo tiene que estar instalado en una computadora. Entonces, este, entonces ahí es una relación de 1 a 1, aunque también podría interpretarse con sistema operativo, puede estar instalado en muchas computadoras, ¿no? Pero no sería el mismo sistema operativo, sino sería una copia del sistema operativo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo la relación que hay entre estos dos. De allí tenemos que una computadora tiene, ¿verdad? Puede tener mucho software instalado, y un software puede estar instalado en muchas computadoras, ¿no? Entonces una computadora puede tener muchos software instalados, ¿verdad? De hecho, yo creo que podría tener muchos, o sea, no uno, sino muchos, y un software puede estar instalado en muchas computadoras, ¿no? Entonces, para que no exista esa relación de muchos a muchos, aquí se ha creado una entidad intermedia que se llama hardware y software, ¿verdad? Y entonces una computadora, ¿verdad? Una computadora puede tener un registro de hardware y software, ¿verdad? Uno o muchos registros de hardware y software. Y un registro de hardware y software pertenecer, debe pertenecer a una computadora, ¿no? Entonces una computadora puede tener de 1 a muchos registros de hardware y software, y un registro de hardware y software debe estar relacionado con una computadora. Asimismo, un registro de hardware y software debe estar relacionado con un software, ¿verdad? Y un software puede estar o puede aparecer en uno o muchos registros de hardware y software, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la entidad asociativa de hardware y software rompe la relación de muchos a muchos entre la computadora y el software. Ahora veamos. Tenemos la entidad experto en software, ¿verdad? Esto parece ser una persona. Entonces, un experto en software puede ser experto, ¿verdad? O aquí dice provee soluciones para uno o muchos software, ¿verdad? Generalmente el experto de software sabe de muchos software, entonces puede dar soluciones de uno a muchos software. Y un software, ¿verdad? Tiene de 0 a un experto en software, ¿no? Un software tiene de 0 a un experto en software. O sea, admiten que de repente el software no tenga expertos, ¿no? Y máximo puede tener un experto.
yo pienso que aquí se está limitando un poco en el modelo, en el diseño, porque dicen que un software solo puede tener un experto. ¿Sí? Yo pensaría que un software debería tener más de un experto, ¿no? Eh, a no ser que sea un software a no ser que sea un software muy especial, ¿no? Pero por lo menos, por ejemplo, el Windows no podemos decir que se tiene un solo experto. Entonces tiene varios expertos. Entonces, tal vez si la empresa tiene pocos recursos, entonces dicen, no, sabes que yo contrato solamente a un experto para que sea ese nada más el que responda por ese software, ¿no? No es un modelo muy flexible desde mi punto de vista, pero puede ser que esas sean las reglas del negocio. Entonces, el diseño tiene que reflejar lo que es las reglas del negocio, ¿no? Yo a veces les hago observaciones porque yo utilizaría o mejoraría el diseño en base a lo que yo he visto. Y también se los digo para que ustedes sepan de que a veces el diseño depende mucho de las reglas del negocio, ¿verdad? De la realidad de la empresa. Entonces, a veces vemos cosas como que no nos parecen muy coherentes, pero así es la realidad de esa empresa. Y como estamos en la fase de diseño, cuando ustedes noten algo así, ustedes podrían hablar con los dueños para tratar de ver si desean cambiar el modelo del negocio. Podría ser que sin querer se estén metiendo los dueños en una camisa de fuerza si hacen un diseño muy cerrado, ¿no? Bueno, siguiendo con la entidad del software, la entidad del software dice que también se relaciona con la categoría del software. Entonces, un software pertenece a una categoría de software, sí, es factible, y una categoría de software puede tener de uno a muchos software relacionados, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo este diagrama entidad-relación. Digamos que aquí este diagrama entidad-relación ya está normalizado y por lo tanto ya es factible crearlo como una base de datos, ¿no? Aquí los atributos pues los han puesto al lado para visualizarlos, ¿verdad? Para que el modelo sea completo deberían estar los atributos dentro de la entidad. Pero obviamente con los atributos dentro de la entidad haría que esto visualmente sea un poco más, más difícil de leer. Bien, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta? Entonces, ustedes tienen que hacer un diagrama entidad-relación, ustedes mismos escogen el sistema, el contexto. Yo creo que les dije que escojan un problema en el diagrama de estado, luego lo hicieron en clase, luego en objetos, y finalmente en diagrama entidad-relación. Entonces, pueden escoger el mismo problema, o sea, como que están diseñando el mismo sistema para no pensar mucho, y igual se parecen, entonces les sirve. Bueno, si no hay preguntas, entonces con eso pues terminamos ese tema de los diagramas entidad-relación. Vamos a ver, tocaría hablar un poco del diseño de interfaces. Entonces vamos entrando a otro capítulo que tiene que ver el diseño de interfaces. Ya, entonces estamos en este nuevo capítulo que es el diseño de interfaces. Y aquí vamos a ver por qué es importante la interfase del usuario. Eh, entonces, aquí vamos a ver, vamos a tocar temas de las estructuras que se utilizan al momento de diseñar un sistema, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de las clases, de las interfaces, de los casos de usos y de otros elementos que ayudan a hacer modelos, ¿verdad? De estas interfaces. Nosotros todavía estamos en la fase de diseño, ¿verdad? Aquí se utilizan diagramas de secuencia y estos diagramas de secuencia se pueden refinar para de aquí sacar los métodos y las interacciones que tienen las clases, ¿no? Entonces esto se puede sacar de allí.
Y los mensajes que tienen las clases se pueden utilizar para identificar las relaciones de las clases que existen entre ellos, ¿no? Eh, Aquí habla de los actores en los diagramas de secuencia y esos actores se van a convertir en las interfaces y las interacciones de las clases y estas interacciones se van a traducir en los métodos de las clases, ¿no? Es decir, de los diagramas que vamos implementando, nosotros vamos a identificar cuáles van a ser los tipos de relaciones y los métodos de cada una de estas clases. Ya, entonces, nosotros aquí estamos hablando todavía en programación orientada a objetos. Aquí vamos a hablar de hacer diseños de la interfaz de usuario y estos diseños nosotros los podemos realizar utilizando diagramas de clases, ¿no? Entonces, estos diagramas de clases van a ser conocidos como clases de límite o de interfaz y estas clases van a esquematizar cómo los usuarios van a interactuar con el sistema, ¿no? Entonces, dentro de las categorías de las clases de interfaz, tenemos la de interfaz humana y la de interfaz del sistema. Dentro de lo que es la interfaz humana, nos referimos a lo que pueden ser una pantalla, una ventana, un formulario web, un cuadro de diálogo, un menú, un cuadro de lista, un control de visualización. También podría ser un teléfono de tonos, podría ser un código de barras o cualquier otra cosa que les ayude a los usuarios a interactuar con el sistema, ¿no? Entonces, lo que son las interfaces humanas trabaja con clases que nosotros, que son comunes para los usuarios para poder interactuar con el sistema. Cuando nosotros estamos haciendo diseños de lo que son la interfaz de usuario, nosotros podemos crear prototipos de las interfaces. Los prototipos de las interfaces son como bosquejos de lo que va a hacer el sistema. Puede ser en papel. Hoy en día hay software que permite hacer las pantallitas y los menús para que el usuario sepa cómo va a funcionar el sistema. Ese prototipo utiliza lo que se conoce como un guión gráfico y eso quiere decir que va a permitir modelar la secuencia de las interacciones. Es decir, que va a permitir simular el proceso que se está modelando, ¿no? Por otro lado, las interfaces de sistemas lo que hacen es que envían o reciben datos de otros sistemas y estos podrían incluir a la base de datos de la organización. Cuando existen interacciones con organizaciones externas, a veces la manera común de enviar la información es mediante archivos, podrían ser formatos UML o hoy en día también se utiliza bastante lo que son formatos JSON o podría ser cualquier otro tipo de interfaz, ¿no? Entonces, a veces en el esquema del diseño hay que pasar información con otros sistemas y aunque hoy en día ya no es tan común, todavía podría ser mediante archivos, ¿no? Entonces tenemos interfaces humanas para la creación de la interfaz de los usuarios e interfaces del sistema para entender cómo el sistema se va a relacionar con otros sistemas. Bien, aunque el diseño de la interfaz de usuario no es tan complicada, realmente usted puede dibujarlo en un papel con un lápiz, o sea, una cosa bien fea, ¿no? Obviamente, si usted trataría de aterrizar algo más elegante para que el usuario se sienta que está ante un profesional, pero por último, si usted lo hace en un papel, yo a veces hacía, en mi época hacía unas interfaces en un papel reutilizado y ahí me ponía a dibujar, entonces ahí el usuario se imaginaba, usaba su imaginación y ahí hacía yo mis primeros diseños de interfaz. Bien, entonces la importancia de la interfase es porque esta interfase debe ser amigable con el usuario, debe ser práctica con el usuario y debe satisfacer sus requerimientos de información.
¿verdad? Entonces, por eso va a ser importante la interfase. Una vez que el usuario ve su simulación o de lo que va a hacer el sistema, el usuario va a realizar tal vez preguntas como, ¿y dónde está la fecha? ¿Y dónde pongo tal cosa? Entonces, eso nos va a permitir dar una retroalimentación de lo que debería de tener esa pantalla. Por lo tanto, el usuario debe de tener la imaginación de que esa pantalla así va a ser el sistema y de cómo va a realizar su proceso. Una cosa que es importante también, que es importante, aunque nosotros los de sistemas sabemos que no es así, pero para los usuarios lo que ven es el sistema, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que el sistema está detenido, a mí me pasaba mucho eso, que el sistema se queda congelado y decían, el sistema no vale, el sistema siempre se queda aquí, siempre falla. Y yo me daba cuenta que lo que estaba fallando era la comunicación, la red, que el sistema no tenía la culpa. Entonces, muchos usuarios lo que ven lo asocian con el sistema, si está mala comunicación, si hay un error, lo que sea, le echan la culpa al sistema, son expertos para eso de allí, y por lo tanto ustedes tienen que, de alguna manera, tener cuidado para que cuando ustedes presenten sus prototipos, estos sean lo suficientemente buenos para que los usuarios nos puedan dar retroalimentación y también para que se familiaricen con el nuevo sistema y tienen que ser lo suficientemente buenos para que no se desanimen, ¿no? Es decir, ah, ese es el sistema. Porque ellos esperan que el nuevo sistema sea una cosa así con luces de colores y súper que novedoso, como, no sé, de última tecnología. Pero pero a veces, si nosotros presentamos una interfase muy sencilla, entonces ellos podrían simplemente bajonearse y pensar que el sistema es algo que tal vez no va a cubrir sus necesidades, ¿no? Bueno, los sistemas de hoy en día utilizan las interfaces de GUID, es decir, interfaces de usuario gráfica, que es la mayoría, ¿verdad? Y estos sistemas se pueden presentar utilizando los prototipos, ¿no? Entonces los prototipos es como que ustedes crean una aplicación, a veces pueden utilizar el mismo programa y hacen una pantalla que se asemeja a la pantalla final del usuario y esto es bastante bueno. Bien, pero no solamente las interfaces o las pantallas que va a trabajar el usuario son las únicas interfaces que el usuario va a ver, ¿verdad? También, cuando ustedes diseñan sistemas, también tienen que diseñar lo que tiene que ver con los informes. Ya, entonces los informes son los reportes que va a arrojar el sistema, o sea, la salida del sistema. Hoy en día, pues ya la mayoría de estos informes salen en formato PDF, es decir, que se trata de no imprimirlo para ser amigables con la naturaleza, ¿verdad? Pero algunos gerentes todavía quieren imprimirla, entonces esto ya depende del cliente, pero generalmente los sistemas actuales, pues todo es en PDF para ser amigable con el medio ambiente. Bien, cuando nosotros creamos un formulario, ¿verdad? Estos formularios generalmente manejan tipos de datos, es decir, que la información que nosotros estamos ingresando podría ser alfabética, o podría ser numérica, o podría tener algún formato especial como la fecha o como el correo. Entonces, nosotros cuando diseñamos nuestros prototipos, estos controles de programación deben de aparecer, ¿verdad?, en la posición, ¿verdad?, y en un tamaño adecuado dentro del formulario, que permitan que el usuario se sienta que el ingreso de la información se está realizando de manera continua y fluida, ¿no? Por lo tanto, estos formularios deben de estar distribuidos de manera consecutiva. Entonces, ese es uno de los puntos. La mayoría de estas cosas que vamos a ver ahorita son cosas de sentido común y como ustedes ya han utilizado o han visto muchos sistemas, probablemente se van a sentir familiarizados, ¿no? Entonces, simplemente lo estamos viendo eh, porque esto abarca el programa, pero como les digo, este capítulo aquí es de mucho sentido común. Bueno, la mayoría de los software de diseño que se utilizan para la creación de los formularios
Estos de aquí utilizan convenciones estandarizadas, es decir, que utilizan estándares comunes al momento de diseñar los formularios en pantalla. Por ejemplo, si usted coge un punto .NET y cuando crea la pantalla, pues ellos ya tienen colores y tamaños de letras, entonces eso está estandarizado. Obviamente, como está estandarizado, a veces podría crearse una pantalla que parece aburrida y ustedes tratan de cambiarlos para hacerle un poquito más llamativa, pero a veces es mejor mantener el estándar porque ese estándar tiene alguna razón de ser, ¿no? Además, cuando ustedes están diseñando, hay ciertas interfaces que utilizan controles del tipo arrastrar y soltar, ¿no? Entonces, al momento que nosotros estamos diseñando, nosotros simplemente arrastramos esos controles y estos se dibujan en la pantalla. Entonces, esto nos permite hacer un diseño mucho más rápido, ¿no? Entonces, así nosotros podemos construir formularios de manera más rápida. Esa es la magia de los programas de hoy en día. Ya, cuando nosotros estamos diseñando lo que son los informes o reportes, nosotros podemos utilizar una tecnología, ¿verdad?, llamada WinSync. Es decir, que lo que se ve es lo que se obtiene. Eh, anteriormente, anteriormente eh, cuando ustedes veían la presentación preliminar y ustedes imprimían, a veces la impresión no salía igualito que lo que se estaba viendo. Entonces, hoy en día los sistemas utilizan esta tecnología, es decir, de que lo que usted está previsualizando, ¿verdad? En la presentación preliminar, sea lo que usted obtenga en los reportes, porque esto a veces frustraba a los usuarios antiguos, donde usted un reporte pues lo veía bonito en la pantalla, pero cuando lo imprimía le salía un poco descuadrado. Entonces, la idea es que el usuario obtenga lo que está viendo, es decir, no existan engaños. Ya, entonces aquí vemos que dentro de los informes dice que la información debe permanecer igual cada vez que se imprima el informe. Es decir, que si yo imprimo el informe en la mañana y luego imprimo el informe en la tarde, este informe debe de permanecer igual. Eh, por ejemplo, ¿cuál es la información constante? El título del informe, los encabezados, las columnas. Esto debe ser información constante que se debe repetir en cada cabecera del informe. Eh, y la información variable, pues es la que es como el detalle del informe, es decir, lo que se va repitiendo. Ya, entonces, ¿cuál es el proceso para diseñar una interfaz de usuario? Para esto, para hacer el diseño de la interfaz de usuario, obviamente ustedes ya han hecho el levantamiento de la información y ya han hecho un análisis y ya saben cuáles son las necesidades del usuario. Entonces aquí podemos incluir que vamos a tener varias fases para poder diseñar una interfaz de usuario y, y esto va a variar un poco dependiendo de los proyectos que ustedes estén involucrados, ¿no? Por ejemplo, si vemos lo que son la ingeniería de requisitos, en la ingeniería de requisitos debemos de elaborar una lista de cuáles son los elementos funcionales que van a ser requeridos por el sistema para cumplir con el objetivo del proyecto y las necesidades de los usuarios. Y obviamente esto debería de ser por proceso para nosotros poder diseñar eh, la pantalla del proceso y como diseñamos todas las pantallas de todos los procesos, a la final pues conseguimos que todo el proyecto cubra las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, esto es enfocándonos en los requisitos, una buena técnica. Y otra es el análisis del perfil de los usuarios y sus tareas. Eh, aquí nosotros tenemos que analizar las actividades que realizan los usuarios del sistema o los que van a ser los usuarios del sistema
Y tenemos que ver la manera como ellos realizan sus tareas. Eh, Cuando nosotros hacemos el diseño, este diseño debe de permitir, ¿verdad?, que realicen sus tareas basados en el levantamiento de información que se realizaron en las entrevistas y obviamente que ellos puedan cumplir sus objetivos de trabajo, ¿no? Entonces, aquí es analizando los perfiles de los usuarios y las tareas que hacen. Básicamente yo creo que se unen las dos técnicas para poder determinar cómo va a ser la interfaz de ese usuario. Bien, cuando nosotros analizamos el perfil de los usuarios y las tareas que ellos realizan, vamos a poder determinar sus objetivos y en las entrevistas nosotros podemos hacerles preguntas como ¿qué querría usted que haga el sistema o cómo encaja el sistema en su flujo de trabajo o en sus actividades diarias o o competente es el usuario técnicamente y qué sistemas parecidos ya utiliza, ¿no? ¿Qué estilos o qué aspectos de comportamiento son preferidos por el usuario? Estos ya son con todas estas preguntas nosotros podemos obtener información de qué es lo que el usuario espera que haga el sistema, cómo lo piensa utilizar el sistema, si el usuario va a estar capacitado para poder utilizar el sistema y también cuáles son las preferencias del sistema, ¿no? O sea, facilidades que da el sistema para su uso. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta allí por el tiempo en proceso de diseño de una interfaz de usuario. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud. Ya, como les decía, esta parte de diseño es bastante de sentido común. Entonces no es algo, no es una técnica así de vida o muerte para ustedes, sino que es algo que cae por su propio peso, por su propia lógica. Ya, en este momento estoy copiando sus asistencias y si no hay preguntas, entonces ustedes ya pueden desconectarse para que vayan a su siguiente clase. Y de mi parte, pues nos estaremos viendo el día jueves, ¿no? El día jueves tenemos clase. Pues, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Si gustan, ya, Buenas noches. si ya se desconectan, yo aquí actualizo su asistencia y de ahí de ahí me desconecto. Profe, no importa si haya puesto presente, igualmente ya puse mi nombre ahorita. Es que puse presente en antes nomás. Ya, ¿cuál es su apellido? Delgado Mora. Delgado Mora. Parece que no lo copié, ya lo voy a copiar. Sí, acá arriba yo puse presente. O sea, cuando me ponen presente, yo lo que hago es que les borro el presente y les dejo el nombre. Entonces, Ah, ya. o sea, sí trato como que trato de Igualmente ya puse registrarlo. mi nombre ahí. Sí. Entonces ya ahorita ya ahorita ya lo copié. Ya porque no Ya, lo pues listo. estaba Chao, registrando. profe, cuídese. Listo, jóvenes. Ya, entonces ya copié las asistencias, procedo a desconectarme. Que tengan buenas noches, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día jueves.